The Bluetooth device is connected. Tú estás con nosotros. Que sabemos de que tu presencia está en cada uno de los hogares en que nos encontramos en este momento, y porque tu Santo Espíritu también está en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu santa palabra. Que no veamos a la persona que lo da, sino que nos concentremos en lo que tu palabra quiere decirnos a cada uno de nosotros. Porque eso es lo más importante. Que tus santos ángeles preparen el ambiente en cada uno de nuestros hogares y que nuestro corazón sea tierra fértil para que esa palabra pueda ser sembrada y pueda dar frutos para tu gloria. Señor, ayúdanos como pueblo, como hijos tuyos, a que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Esos adoradores que tú estás buscando, queremos serlo nosotros, Señor. Ayúdanos a poder ser ese tipo de adoradores y que tu nombre pueda ser glorificado a través de nuestras vidas y a través de cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En la Biblia nosotros encontramos cosas importantes que necesitamos entender y estudiar. Y de esas cosas importantes hay cosas que son imprescindibles. Y muchas veces las cosas imprescindibles
las dejamos a un lado. En el libro de Mateo, el capítulo 23, nuestro Señor Jesús declaró y nos declaró a cada uno de nosotros claramente cuáles son las cosas imprescindibles que Dios quiere de nosotros. Mateo capítulo 23 y el versículo 23 dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús nos habla y nos describe lo que Él dice, lo que Él, no es cualquier persona que lo está diciendo, no es un predicador cualquiera, es Cristo, el autor y consumador de la fe, es la cabeza de la iglesia. Y si Él lo dice, como dice los temas que pone nuestro hermano Martín, si Él lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y Dios nos está diciendo a nosotros que lo más importante, cuando se le hablaba a los judíos de la ley, la Torá, ellos entendían que era el Antiguo Testamento. Lo que Jesús estaba diciendo ahí, que lo más importante de la Biblia son estas tres cosas: justicia, misericordia y fe. Eso es lo más importante. Todo lo demás, todo lo que está en la palabra de Dios es importante, importantísimo. Pero entre las cosas importantes, importantísimas, hay lo más importante. Y eso más importante son estas tres cosas que nosotros no podemos dejar de lado en nuestra vida espiritual cuando trabajamos, cuando estudiamos su palabra. Tenemos que tener claro nuestro enfoque. Esto es lo más importante. Y en eso debemos de trabajar. En eso debemos de concentrarnos. Pero eso es algo personal. Eso es un asunto de relación personal con Dios. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fe? ¿Por qué razón esto es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene la justicia, la misericordia y la fe que lo hace más importante para nosotros? Si ustedes notan, Jesús está contrastando una obra externa con algo que sucede internamente. Porque la justicia y la misericordia y la fe son cosas que Dios pone internamente cuando viene a nuestras vidas. Es algo que brota del corazón. Es un cambio profundo que Dios hace en nosotros. Y Él está contrastando con una obra que ellos hacían, que en este caso era diezmar la menta, el eneldo y el comino. Él está contrastando las obras externas con la obra interna que Dios hace en nosotros. Por eso es más importante. Siempre las obras externas van a ser menos importantes que la obra interna que Dios quiere hacer en nosotros. Jesús lo dijo al cansancio, lo habló de una fuente, no puede salir agua salada y agua dulce. Está hablando de lo que brota del corazón, de lo que sale internamente. No lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón es que salen las malas cosas. Jesús lo dijo claramente. Lo más importante es lo que hay internamente en nosotros. Lo que obramos externamente va a decir lo que hay internamente. Lo que pasa es que el ser humano puede hacer obras sin necesidad de tener la justicia, la misericordia y la fe internamente que Dios nos pone. El ser humano puede obrar sin eso. Y cuando obra sin eso, se transforma en lo que Jesús llamó ahí a los escribas y fariseos, se transforma en un hipócrita. Ser hipócrita es obrar sin lo que Dios hace internamente, porque lo que se haría es
una obra exterior. Una obra que no brota del corazón, sino que se hace para alcanzar un fin. Para parecer justo, para parecer misericordioso y para parecer que se tiene fe, entonces se obra y se vuelve más meticuloso la persona. Se vuelve más detallista en los aspectos de la ley. Pero es interesante. ¿Saben lo que sucede cuando sucede eso? Sucede algo interesante. Era lo que sucedía con los escribas y fariseos. Cuando una persona obra sin tener esa obra interna que Dios quiere hacer en nosotros, se vuelve como juzga a las demás personas y les aplica la ley. Y entonces empieza a juzgar lo que las otras personas hacen sin ver lo que Dios hace internamente en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la obra interna que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo más importante. No hay otra cosa más importante. Y eso es el punto de partida para entrar al reino de Dios. Ahora sí, vamos con la ayuda del Señor a desglosar esos tres aspectos. Justicia, misericordia y fe. Es lo más importante. Que Dios nos ayude para poder entenderlo, para que nuestra vida pueda, con la ayuda del Señor, ser diferente, cambiar, ser lo que Dios quiere que sea. ¿Qué podemos hablar de la justicia? Nosotros, como lo dice el apóstol Pablo claramente en el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 10, dice claramente que no hay justo ni aun uno. Así que, como punto de partida, tenemos que decir que la justicia no es algo natural en nosotros los seres humanos caídos. En la naturaleza caída que nosotros tenemos, la justicia no es algo natural, es algo sobrenatural. Póngalo aquí. La justicia es algo que viene de Dios porque Dios es justo por naturaleza. Dios es el justo. Él es justicia. Entonces nosotros los seres humanos debemos de reconocer en primer lugar que no somos justos. Al contrario, somos lo contrario de la justicia. Somos injustos. Por eso ahí el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno. Y cuando dice ni aún uno, está hablando de los seres humanos, como nosotros caídos, que hemos participado del pecado, excluye a Jesús porque Jesús nunca pecó. Nosotros los seres humanos somos injustos por naturaleza. Eso debemos de reconocerlo. Y quizá quede algún tinte de injusticia todavía en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea el que nos hable a nuestro corazón en esta mañana para que nos diga a ver si todavía hay algo allí de injusticia en nosotros. Pero las buenas noticias que Dios tiene para nosotros es lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 21. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 3, versículo 21. Y el 20, podemos leer el 20 porque es importante y tiene que ver. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dicho sea paso, la norma perfecta de lo que es la justicia la encontramos en la ley de Dios, porque no perdamos ahí Romanos capítulo 3, pero vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos capítulo 7 y versículo 12. Dice ahí, de manera que a la verdad, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que la norma, la norma de lo que nos describe lo que en realidad es justicia es la santa ley de Dios.
La ley de Dios es es la medida que nos indica a dónde llega la justicia de Dios. Hasta dónde se debe llegar para que la justicia de Dios pueda estar en nosotros. Pero el apóstol Pablo aquí, en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, porque la ley nos dice qué es lo injusto. La ley nos indica qué es lo justo y obviamente nos indica qué es lo injusto, lo contrario a lo justo. Y en el versículo 21 dice, porque aparte de la ley, porque ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora noten, es el punto importante que debemos entender aquí. La justicia es de Dios, porque Dios es justo por naturaleza. Su esencia, su carácter es ser justo. Esa es la justicia de Dios. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es que nosotros estamos acostumbrados a la justicia humana. Y aquí tenemos nosotros tribunales de justicia y tenemos un montón de cosas que pretenden llevar la justicia. Y la justicia humana no es perfecta, es completamente imperfecta. Pero cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, es completamente perfecta. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Más adelante volvemos a esto. Porque todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y continúa diciendo el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que nosotros encontramos ahí que la justicia es la justicia de Dios. La justicia es de Dios porque Dios es justo por naturaleza. Y Dios, a través del plan de la redención, ideó la forma para que nosotros los seres humanos que aceptáramos a Cristo en nuestras vidas, fuésemos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que fuésemos tomados por justos, que fuésemos hechos justos a través, por medio de la justicia de Dios. Ahora, vamos un poquito más allá. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 23, los versículos 5 y 6, para entender un poquito más esto. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y aquí vienen días, dice Jehová, que levantará David renuevo justo. Esto es una profecía mesiánica. Está hablando de la promesa. Disculpe, verso Jeremías, ¿qué? Jeremías 23, 5 y 6. Ok, gracias. Para servirle, mi hermano. Esta es una profecía mesiánica en el cual se está prometiendo un renuevo de David, que reinará como rey y dice, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cuando la Biblia dice que Jehová es justicia nuestra, cuando dicen que Jesús, lo que está hablando de Cristo aquí, cuando dice que Cristo es nuestra justicia, está hablando de la obra redentora que Cristo Jesús hizo por nosotros cuando vino aquí en la tierra, de la obra sustitutiva en la cual Cristo tomó nuestro lugar y pagó por los pecados que yo tenía que pagar. Me gusta mucho como lo dice el Camino a Cristo cuando dice
que Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, para que nosotros fuésemos tratados como Él se merece. Es una descripción tremenda para nosotros, hermanos. Y aquí cuando nosotros contemplamos esto, es cuando nosotros podemos decir que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos redarguye, nos transforma. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo es nuestra justicia. Y si ustedes quieren ver a qué se está refiriendo el pasaje de Jeremías, podemos devolvernos un poquito más para que ustedes vean. En Jeremías capítulo 23, versículo 1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantará David renuevo justo, y reinará como el rey, el cual será dichoso, y haré juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y si vamos un momentito ahí mismo a Jeremías capítulo 33, Jeremías 33, versículos 14 al 16. Vuelve a repetir la promesa. Jeremías 33, 14 al 16. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un renuevo de justicia. ¿Quién es este? Es Cristo. Cristo nuestra justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Y queridos hermanos, por eso es lo más importante de la ley. Porque el que es nuestra justicia es Cristo. Y Cristo quiere venir a vivir en nuestras vidas. La justicia quiere habitar en nosotros. Y cuando Cristo, nuestra justicia, habita en nuestras vidas, mis queridos hermanos, entonces ya nosotros no solamente somos declarados justos, no solamente Dios nos toma como justos cuando venimos a Él, no solamente es una declaración legal, sino que cuando Cristo, nuestra justicia, viene a vivir a nuestras vidas, somos hechos justos por su palabra. Ya no solamente somos tomados por justos, sino que ahora somos hechos justos. Entonces ahora la justicia es un asunto interno en nuestras vidas. Ya no es una lectura externa de la ley de Dios. Ahora la ley de Dios está escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, por esto Jeremías mismo, también aquí en Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, miren lo que dice la palabra de Dios. Está hablando acerca de lo mismo. ¿Cómo Cristo puede llegar a ser nuestra justicia? En Jeremías 31 es la profecía del nuevo pacto. Y miren lo que dice, versículo 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar. Vamos a ir un poquito más adelante. Versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto
aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Gloria al Señor por esta palabra. Jehová, justicia nuestra, ahora interioriza la justicia en nuestras vidas. Ahora ya no la justicia no está externamente cuando yo leo la ley de Dios, la norma perfecta de lo que es justicia, sino que ahora cuando Cristo viene a vivir en mí, cuando Cristo en mí es la esperanza de gloria, entonces la justicia está interna. Dios escribe su ley en mi mente y en mi corazón, y las obras que salen son obras de justicia, porque Dios las preparó de antemano para que yo anduviera en ellas, según dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Es la obra de Dios en nosotros. Por eso Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, somos creación de Dios, somos nueva creación de Dios, hechos justos, porque Jehová, justicia nuestra, mora en nosotros. Cristo, nuestra justicia. Y queridos hermanos, Cristo, nuestra justicia, es el mensaje que va a llenar a la tierra con su gloria. Cristo, nuestra justicia, Jehová, justicia nuestra, es la obra que llenará el mundo con la gloria de Dios, porque el pueblo de Dios, teniendo la justicia internamente, obrará justicia y enseñará justicia a las multitudes. Por eso el libro, claramente en el libro de Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, hablando, porque en cada página de la palabra de Dios habla lo más importante de la ley. Daniel capítulo 12, versículo 3, dice claramente, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria al Señor por esta palabra, porque dice claramente que los que entendidos, los entendidos son los que resplandecen con el resplandor del firmamento. Y para resplandecer con el resplandor del firmamento, tenemos que tener a Jehová justicia nuestra en nuestras vidas. Dice que ellos lo que le enseñan a la multitud, ¿qué es lo que le enseñan? Los que enseñan la justicia a la multitud. Ahora, yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿será posible enseñar justicia a la multitud sin ser justo? ¿Será posible eso? Es imposible. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y ese ha sido el problema del pueblo de Dios a lo largo del tiempo. ¿Por qué la obra no se ha terminado? Porque pretendemos enseñar, pretendemos ser maestros, pero ¿maestros de qué? ¿Maestros de justicia? ¿Es justicia lo que le estamos enseñando a la multitud? La razón por la cual Cristo aún no ha venido es porque todavía esa obra interna que Dios quiere hacer en nosotros, hacernos justos, esa obra interna todavía no se ha permitido hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios viene y hace esa obra de transformación? Y ahora no solamente me declara justo, sino que ahora me hace justo, como Él es justo. ¿Qué pasa? Bueno, ahí en Mateo capítulo 23, el versículo que estamos estudiando, dice que la segunda cosa más importante, lo primero más importante es la justicia, porque Dios es el justo por naturaleza. Dios es justo. Lo segundo es la misericordia. Cuando la justicia de Dios mora en nuestras vidas, lo que hace esa justicia que se lleve a cabo
es la misericordia. Y ahora noten que la justicia es lo que me transforma y la misericordia es la forma como yo obro con los demás. Ahora, ¿cómo yo voy a obrar con los demás? ¿Cómo yo voy a ver a los demás? ¿Cómo yo voy a hablar con los demás? ¿Cómo voy a tratar yo a los demás? De eso me está hablando la misericordia. Eso es lo segundo. Y si ustedes ven, esto está completamente ligado a lo que Jesús acaba de decir allí mismo en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Maestro, versículo 36. ¿Cuál es el más gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande, el más importante? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo se resume en el amor, porque la justicia de Cristo trae a nosotros el amor verdadero, el amor que no espera nada a cambio. Y para tener misericordia necesitamos ese amor en nuestras vidas. No hay forma de tener misericordia sin el amor de Cristo en nosotros. No hay forma, porque nosotros naturalmente los seres humanos no tenemos el amor de Dios en nosotros. Es algo sobrenatural. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la misericordia? El que es misericordioso por naturaleza, tenemos que igual ver a Dios, ver a Jesús. No hay otro lugar donde podemos ver la misericordia perfecta para el ser humano. Ahora noten aquí algo interesante. La justicia y la misericordia están en un mismo nivel en Dios. Para el ser humano, para nosotros los humanos, es imposible ser justos y misericordiosos a la vez. Porque la justicia conlleva el darle a cada quien lo que se merece. El que es malo merece castigo. La paga del pecado es muerte. Y si la Biblia dice que todos pecaron, pues todo lo que merecemos, lo que realmente merecemos todos, es la muerte. Eso es lo que merecemos. Eso es el pago que nosotros tenemos. Pero el Señor es justo y misericordioso a la vez. A través del plan de la salvación, podemos ver cómo la justicia y la misericordia se besaron, se unieron en Dios. Hermanos, esto es maravilloso, cómo a través de Él. Y la mejor forma de ver la misericordia de Dios es a través de Éxodo capítulo 33, versículo 19. El libro de Éxodo, el capítulo 33 y el versículo 19. Miren cómo la palabra de Dios nos dice ahí. Es uno de los eventos más tremendos que podemos encontrar en la palabra de Dios. En el 18, Moisés le pide a Dios, le hace una petición. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esa fue la petición de Moisés. Señor, yo quiero ver tu gloria. Enséñame tu gloria. Y saben, hermanos, cuando Moisés estaba, esto, tal vez aquí un pequeño paréntesis. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, necesitamos entender ante quién estamos. Estamos ante el Rey del universo. Estamos ante el Todopoderoso, ante el que controla el universo entero. Entonces debemos entender la proporción. Él es inmenso, infinitamente grande, y yo soy pequeñito así. ¿Sí? Entonces, Moisés lo entendió cuando entró a esa presencia y dice allí, miren lo que dice. El versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora viene el evento, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Vamos a ir un poquito más adelante por el tiempo. Vamos al versículo 5, 34:5 de Éxodo. Y Jehová descendió en la nube. Ahora, miren ustedes, hermanos, este momento de los más sublimes, uno de los más sublimes que podemos ver en la palabra de Dios. Ahí está Moisés, el hombre Moisés. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poquito más pequeño que los ángeles. Ahí estaba Moisés, el vaso de barro, ante la presencia de su majestad del universo, el todopoderoso, el santo de los santos. Y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Noten que lo más impresionante de lo que le sucedió a Moisés en ese momento no fue lo que él vio, porque Dios tuvo que velarlo, no podía ver su gloria completamente porque no había hombre que podía resistir esa gloria y permanecer vivo. Lo más importante de lo que Moisés vio ahí fue lo que escuchó. Y dice allí que Dios pasó proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando Moisés vio esto, y cuando Moisés estuvo ante esa presencia santa de Dios, dice, entonces Moisés, apresurando, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Lo único que puede hacer nosotros cuando estamos ante la presencia de Dios es bajar nuestra cabeza, hermanos. Y eso significa humildad. Saber que estamos ante su majestad del universo, al que controla el universo entero. Bajó su cabeza y adoró. Pero ¿qué fue lo que escuchó ahí Moisés? Escuchó el atributo de Dios, su misericordia. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos? Dice la Mishnah y el Talmud, que son la tradición escrita de los judíos, que aquí en este versículo Dios declaró 13 cualidades de su misericordia. Son 13 cualidades de su misericordia. Y esas 13 cualidades de su misericordia, no la vamos a estudiar ahorita, pero esas 13 cualidades de su misericordia van cada vez en más profundidad. O sea, una misericordia más grande que la otra. En cada parte, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, habla de su misericordia cada vez más grande hacia el ser humano. Y la conclusión que llegan los rabinos judíos al ver este pasaje es que la misericordia de Dios para con el ser humano es infinita. Dios perdona y Dios tiene una misericordia tan grande hacia el ser humano que nosotros no podemos llegar a entenderla. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Es el hombre el que no acepta esa misericordia y por eso se pierde y por eso al final es destruido. Pero la misericordia de Dios es tan grande y no lo demostró él en la cruz. Algo que los judíos no pudieron ver, nosotros lo podemos ver en la obra de Cristo. No demostró su misericordia infinita cuando él murió por nosotros en la cruz. ¿Quién era el que tenía que estar en esa cruz? No era yo el que tenía que estar en esa cruz. No fueron mis pecados los que clavaron a Cristo en la cruz. Hermanos, cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Es infinita. Él nos perdona hasta lo último. Eso no podemos dudarlo. Por eso lo más importante de la ley es que no puede haber otra cosa más importante que su justicia y su misericordia.
Es ahora miren qué interesante la enseñanza. Ahí mismo en el Talmud y la Mishnah dice que esos 13 atributos de misericordia que Dios tiene para con nosotros deben de ser interiorizados en nosotros a través del poder de Dios, y así mismo debemos de tratar nosotros a las demás personas. Nosotros debemos de ser misericordiosos con los demás. ¿Por qué? Porque para nosotros debería ser fácil ser misericordiosos, porque cuando yo analizo de dónde Dios me sacó, cuando yo veo lo que Dios me ha perdonado a mí, cuando yo veo qué malo soy yo en realidad y cómo Dios aún así me ama, entonces, ¿por qué yo no voy a tener misericordia para con un hermano? ¿Cómo yo no lo voy a tratar con misericordia? ¿Cómo yo no voy a hacerle caso yo a lo que dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia con un hermano? ¿Cómo yo voy a hacer leña del árbol caído? ¿Cómo yo no le voy a dar pan al hambriento? ¿Cómo yo no voy a darle lo que necesitan a las personas? ¿Cómo yo no le voy a dar la mano a mi hermano para que se levante? ¿Cómo yo no voy a tener el amor si Dios me ama tanto a mí? ¿Entienden por qué la misericordia de Dios es tan importante para nosotros? Y la última, nosotros la hemos estado estudiando. La misericordia, ¿y qué cosa es? Más, la fe. Y claro que sí, la fe tiene que estar ahí y es de lo más importante que hay en la ley, la fe. Ya hablamos de la emuná. Creer, confiar y obedecer. Creer plenamente en Dios. Saber que Él existe. No dudar de su palabra. Vivir confiadamente en su palabra. Eso es lo que significa saber a dónde, cuando voy a orar, saber ante quién estoy, al que puede resolver todos mis problemas. Yo puedo ver los problemas grandes, pero para Dios los problemas son insignificantes. Así que cuando yo voy a Él, yo tengo que saber que Él puede resolver mis problemas. Justicia, misericordia. Y la justicia y la misericordia de Dios pueden venir a mí, a mi vida, solamente a través de la fe. No hay otra forma. Es a través de confiar, a través de obedecer y seguir su santa palabra. Mis queridos hermanos, hay un versículo en el libro de Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8. Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8, que aquí dice claramente qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide realmente de nosotros? Y ahí dice claramente, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dice, solamente, oigan, solamente. Esto es lo que Dios pide, Él no pide más. Él pide solamente. No añadamos más cosas a lo que Dios pide. Esto es lo que pide y nada más, solamente. Solamente. Hacer justicia. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si ustedes se fijan, estos tres aspectos que dice el libro de Miqueas son lo mismo que Jesús dijo. Hacer justicia, amar misericordia y la fe aquí equivaldría a humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios, porque esa es parte también de la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo dependo completamente de Dios, yo me quito yo completamente, yo me humillo, yo en realidad no soy yo el que hago, es Él el que obra en mí, es Dios el que hace la obra en nosotros. Sí, nosotros tenemos que esforzarnos, sí, hay cosas que tenemos que hacer, tenemos que tomar decisiones, tenemos que abandonar el pecado, tenemos que apartarnos del mal. Esas son obras que Dios hace en nosotros cuando su justicia y su misericordia están en nuestras vidas.
Mis queridos hermanos, cuando hay justicia y misericordia de Dios en nosotros a través de la fe, nuestra vida es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La justicia nos habla de quién soy. Dios me ha hecho justo. Y la misericordia es cómo obro con los demás. Por eso Jesús nos dio ejemplos de misericordia. Nos contó la parábola del buen samaritano. Nos contó la historia del buen samaritano. Eso es misericordia. Jesús lo dijo claramente, ve y haz tú lo mismo. Eso es misericordia. Pero todo eso podemos hacerlo a través de la fe. Ahora, nosotros estamos en este tiempo final. En este tiempo donde nosotros estamos viendo que las profecías se están cumpliendo. Y necesitamos concentrarnos en este momento, en este tiempo, mis queridos hermanos, en lo más importante de la ley. Satanás ha levantado una serie de cosas en el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios discuta temas paralelos. Pero él lo hace para que el pueblo de Dios no se concentre en el tema que tiene que hacer, porque este tema es de vida o muerte. Experimentar en nosotros la justicia de Dios, la misericordia y la fe de Jesús es un tema de vida o muerte en nuestras vidas. El diablo lo sabe. Entonces, él trae temas paralelos que no tienen que ver con temas de salvación o de vida y muerte como esto, para que nosotros nos vayamos por allá y por acá, nos dividamos y nos concentremos en discusiones que no tienen ninguna cosa que nos lleven a nada bueno. Entonces levanta tema ahí profético de qué es esto, de qué es el otro. Son discusiones. Hermanos, hoy personalmente debemos de concentrarnos en los temas importantes. Y el tema más importante es Cristo, nuestra justicia, su misericordia en nuestras vidas y que la fe de Jesús esté en nosotros. Eso es lo más importante y en eso es lo que nos tenemos que concentrar. No hay otra cosa más. Ahora, quizá alguien por aquí pueda decir, pues entonces hermano, no quiere decir que no vamos a estudiar la profecía, no vamos a estudiar esto o otro. Sí, claro, sí. Porque justicia es la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es justa. Por lo tanto, sí vamos a estudiar toda la palabra de Dios. Pero concentrados en que el mensaje principal de esa palabra, si estamos en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, si estamos en Lamentaciones, si estamos en Daniel, si estamos en Apocalipsis, vamos a concentrarnos de que el mensaje principal de la palabra de Dios, o lo más importante, como dijo Jesús aquí, es la justicia, la misericordia y la fe. Y que cuando yo leo la palabra de Dios, eso tiene que crecer en mí, que mi vida sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que estudiar como nunca antes las profecías. Tenemos que estudiar como nunca antes la palabra de Dios. Tenemos que leer como nunca antes el espíritu de profecía, pero buscando a Cristo allí, porque Cristo es nuestra justicia. Él nos llevará a obrar misericordiosamente y nuestra fe, nuestra emuná crecerá y se hará fuerte como un árbol y dará cientos de frutos para la gloria de Dios. Queridos hermanos, ¿qué es lo que ha pedido Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios? Oh hombre, Él te ha declarado lo que Él quiere de ti. Obrar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo más importante, pueblo de Dios, para hoy. ¿Y saben qué es lo más lindo? Él está dispuesto a darnos su justicia. En Lamentaciones dice claramente
que su misericordia nunca se gasta, porque son nuevas cada día. Amén. Se renuevan todos los días para nosotros. Y la fe de Jesús, la misma fe que sostuvo Jesús, esa fe es la que Dios fortalece a pesar de los problemas, las dificultades y todas las pruebas que el pueblo de Dios va a vivir en este tiempo final. Que esto que es lo más importante de la ley pueda ser lo que transforme nuestra vida. Es mi deseo y es mi oración en esta mañana, y que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a tener una oración, vamos a cantar un himno. Dame la fe de mi Jesús, es el himno. El tema es muy, muy importante. Al menos lo ha sido para mí, ¿verdad? Muy importante. Porque yo pasé ciertas situaciones y en un lapso de mi vida, la justificación propia. Cuando uno se cree bueno, tiende a no ser misericordioso. Sí, sí. Lo que hablaba Gerson, ¿verdad? ¿Por qué tiende a no ser misericordioso? Porque a uno le ha costado. Y uno dice, ¿cómo es posible que voy a ser misericordioso con esta persona que no se esfuerza, que no hace nada, y vea lo que me ha costado a mí? Y yo pude, ¿verdad? Porque él no va a poder. Pero esa justificación propia, la justificación que viene de Dios, es diferente. Es donde es una muestra a la misericordia para nuestro prójimo. Es como se muestra que hemos sido justificados no por nuestra propia misericordia, no por nuestra propia esfuerzo, sino que viene de Dios. Entonces uno dice, más bien, si Dios me sacó donde yo estoy o donde yo estuve, también lo puede con esa otra persona. Y entonces ve al prójimo no con ojos de señalar, sino con ojos de que la misericordia de él puede llegar a esa otra persona. Y ama a esa persona, ama al caído, ama al prójimo, odia el pecado, es cierto, pero ama al prójimo como tal. Entonces ahí yo la pregunta era, o sea, la misericordia del ser humano o la justicia del ser humano y la justicia de Dios son totalmente diferentes, ¿verdad? Amén, hermano. Muchas gracias, ¿no? Bien. Muchas gracias por esa. Y eso, yo creo que el Señor hace las cosas, mis hermanos. Yo leí el punto al final y yo creo que eso es muy importante para que quede. Es un punto que debe quedar en nuestra vida. Y ojalá que transforme nuestra vida eso. Entonces, si no hay algún otro. Sobre ese versículo, no hay justo ni aún uno. Y yo decía, ¿cómo no va a haber ni uno justo? Pero es que sí, humanamente no hay ni uno. No. Pero Cristo viviendo en mí puede hacerme justo. O sea, que la justicia no es un mérito humano, por más esfuerzo que yo haga de tratar de ser justo humanamente hablando. Esta parte me quedó clarísima, porque siempre yo tuve una duda cuando leí ese versículo y cuando lo he escuchado. No hay justo ni aún uno, y ahora queda clarísimo por qué. Y claro que es la palabra del Señor la que lo dice, no es una persona la que lo está diciendo. Claro, así es. La justicia es algo sobrenatural que viene de Dios y que está dispuesto a darlo y deseoso de darlo a nosotros. Amén. Ahora sí, si no hay algo más ahí, Señor, te agradecemos porque al abrir tu palabra y al escuchar lo que tú has querido para nosotros hoy, y es lo que tú realmente pides para nosotros en nuestra vida. Obrar justicia, amar misericordia y humillarnos ante ti. Señor, sabemos que todas estas cosas no están naturalmente en nosotros, sino que es una obra sobrenatural que tú haces en nosotros cuando te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Esa obra sobrenatural que haces cuando nacemos de nuevo, que transformas completamente, pones en nosotros un nuevo corazón. Queremos de que esa obra sea realizada en nosotros. Señor, si hay alguno de los que estamos aquí que creemos
que hemos recibido esa obra, pero estamos engañados como la mayoría del cristianismo y realmente no la hemos recibido. Te pedimos que tu Espíritu pueda hablar a nuestra mente y a nuestros corazones y estemos dispuestos a que tú hagas esa obra en nosotros y que conozcamos claramente que esa obra es aceptada solamente a través de la fe, en una plena confianza, en una plena seguridad de que tú vas a hacer lo que tú has dicho que haces en nuestras vidas. Porque confiamos completa y plenamente en tu palabra. Porque si tú has dicho que vas a hacer un nuevo corazón en nosotros, vas a poner un nuevo corazón, eso tú lo realizas y hoy lo recibimos por la fe en Cristo Jesús y creemos que así es. Amén. Hoy, sin dudar, nos levantamos de nuestras rodillas y creemos de que tú obrarás justicia y nos harás misericordiosos por la fe en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén.